Buenas tardes a todos. Estimado Wilfredo Murillo, presidente del sector legal del Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio, señores miembros del sector legal también, señores panelistas, público que nos acompaña. Es grato recibirles en nombre de nuestra presidenta Silvia Grant y darles la bienvenida a nuestra mesa de debate mensual, iniciativa del sector legal del Gremio de Servicios de esta Cámara. En esta oportunidad van a tratar el tema hasta dónde debe llegar la responsabilidad civil y penal de los abogados en el ejercicio de su profesión. Y van a abordar un grupo de especialistas los alcances de la reciente aprobación del Poder Judicial a la solicitud de la Procuraduría ad hoc para que un estudio de abogado sea incorporado como tercero civilmente responsable en el caso Gasoducto Sur Peruano 2. Todo ello en relación al caso Lavallato, situación infrecuente aún en nuestra realidad tan real y maravillosa. Vamos a tener aquí como expertos al doctor Carlos Caro, viejo amigo y profesor, socio fundador de Caro y Asociados, al doctor Héctor Campos García, asociado senior de Linares Abogados, y a la doctora Jimena Schmiel Valareso, asociada senior del estudio García Sayán. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por compartir este espacio y especialmente a Wilfredo, a su junta directiva y al equipo del sector legal por la gran labor que vienen realizando para contribuir a la generación de ámbitos de discusión de relevancia para nuestra profesión. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Omar, por estas palabras. Bueno, en este punto voy a presentar al doctor Carlos Caro Coria, socio fundador de Caro y Asociados, director del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la empresa, presidente de la Asociación Peruana de Compliance, miembro del Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca y España. Bien, muchas gracias a los organizadores por la invitación y entro en la materia directamente, ¿no? El leitmotiv, vamos a decirlo así, de discusión versa sobre la emisión de una resolución judicial el 5 de junio por parte de un juzgado, la cual incorpora como tercero civilmente responsable a un importante estudio de abogados del Perú, ¿no? Con trascendencia además internacional. Incorpora a la empresa, me refiero al estudio de abogados, a la firma, como tercero civilmente responsable a raíz de la imputación levantada en uno de los casos, uno de los tantos casos, el caso Lavallato, el caso Gasoducto Sur Peruano, donde se imputa a dos abogados, ¿no? A dos abogados del citado estudio, participación delictiva, es decir, la comisión del delito de colusión desleal, que es el delito del 384 del Código Penal, a raíz de un hecho muy concreto, ¿no? Que era la emisión de un informe en derecho, un concepto, un tipo amicus curiae, en torno a una cuestión propia del derecho regulatorio, derecho administrativo, en el ámbito de una licitación de un proyecto de infraestructura, el Gasoducto Sur Peruano. Bueno, entonces, a raíz de esta discusión que se ha producido, es que vale la pena hacer varias anotaciones, ¿no? Primero que hay que diferenciar el ámbito de lo que puede ser la responsabilidad de los abogados como individuos versus la responsabilidad de la propia persona jurídica. La decisión judicial en mención versa solo sobre la persona jurídica, no sobre los abogados. Hay que tomar en cuenta de que los abogados están imputados por hechos delictivos desde hace ya varios años. Es un proceso que en este momento se encuentra en la etapa preparatoria, es decir, en una etapa en la cual hay imputación concreta de cargos, ¿no? Por eso mencionaba que la imputación era por colusión desleal. Y desde luego hay allí una serie de temas que discutir, como el hecho de si son o no funcionarios por efecto de la ley penal, cuestión de la cual hablaré hacia el final, ¿verdad? El ojo de la atención o el centro de la atención no es la responsabilidad de los abogados. Lo menciono porque a nivel de las redes, a nivel de los opinólogos, hay mucho que se han centrado en el tema de la responsabilidad individual, cuando en verdad el auto en mención es un auto de incorporación de terceros civilmente responsables. Y a mi entender, puesto así por escrito en otras ocasiones, ese auto adolece de graves vicios de nulidad. A diferencia de lo que pueda suceder en otras instancias, acá estamos hablando de la
posibilidad de que una persona jurídica responda como tercero civilmente responsable. Pero esa responsabilidad civil no emana de cualquier hecho antijurídico. Esa responsabilidad civil emanaría de un hecho delictivo. Es decir, estamos hablando de una forma de responsabilidad civil, vamos a decirlo así, cualificada. No es cualquier responsabilidad, sino es la responsabilidad que emana de un delito. Es por esa razón que a nivel del derecho procesal penal viene imperando, hace por lo menos 10 años, no es un tema nuevo para mí, el llamado principio de imputación civil necesaria. Así como hay el principio de imputación penal necesaria, que para los abogados penalistas se expande cada día, cuando le imputan a un delito a un cliente, a una persona, lo primero que decimos los abogados es: ¿de qué te están imputando? Que la fiscalía cumpla con precisar, porque si no precisa qué te están imputando, no tienes cómo defenderte. Y si no tienes cómo defenderte, entonces estás ciego en el proceso, estás violando el debido proceso, el derecho a defensa, etc. Eso, que es moneda corriente en el ámbito del derecho penal, llevado a la responsabilidad civil extracontractual vicarial de la persona jurídica, a raíz de la cláusula del 1981 del Código Civil, que se aplica supletoriamente al proceso penal. Entonces, la discusión es: ¿cuál es la imputación a la persona jurídica? Y yo creo que ese es el principal problema acá. Independientemente de si los abogados son responsables o no, independientemente de si los abogados están bien imputados o no, cosa que hablaré hacia el final. Para mí, el auto de mención, lo he leído, lo he revisado, lo he comentado en algunas ocasiones, a la fecha, es un auto que adolece de nulidad porque no tiene motivación. Recordemos que para la Corte Suprema y para el Tribunal Constitucional, la motivación, por mínimo que fuera, es una condición esencial de la subsistencia de una decisión administrativa o judicial. Entonces, el juez lo único que ha hecho es una suerte de checklist, ¿no? Una suerte de checklist. Se ha limitado a señalar cuáles son las normas procesales y no ha puesto relieve o no ha recordado o no ha interpretado correctamente la regla del Código Procesal que dice que tiene que haber un relato circunstanciado y fundamentado de los hechos y las razones por las cuales incorpora el tercero civil. Ojo, ¿quién pide la incorporación del tercero civil en el proceso penal? Es el actor civil, que los delitos de corrupción en la Procuraduría. Y nosotros, yo, abogado, varios otros abogados, hemos discutido en muchísimas ocasiones con la Procuraduría y hemos ganado en muchas ocasiones a la Procuraduría casos en los cuales la Procuraduría ha pretendido incorporarse al proceso, meterse al proceso como actor civil, por el solo hecho de decir: soy el actor civil. Pero no basta eso, hay que decir por qué eres el actor civil, cuál es el daño, cómo vas a probar. Y dice: no, voy a probar en el camino. Y mi crítica es una crítica estrictamente jurídica, sana y además absolutamente constructiva, ¿no? No se trata de decir: bueno, yo soy el agraviado porque represento al Estado. Oye, voy a representar a quien quiera, ¿no? Al Papa si quiere, pero tienes que decirme cuál es tu daño y cómo lo vas a probar. Porque si tú me dices cuál es tu daño y cómo lo vas a probar, entonces ¿cómo me defiendo? Voy a defenderme que con una sentencia. Entonces es violatorio del derecho de defensa. Igual lo mismo acá. Entonces el actor civil ha tenido que pasar en este caso ya por la etapa 1, que es constitución del actor civil, para luego pedir la incorporación del tercero civil, y esto es algo que tiene control judicial. ¿Para qué el control judicial? Si el control judicial es un checklist, se supone que en la audiencia hay un contradictorio, ¿no? Y el contradictorio implica que el procurador presenta la petición por escrito, es notificada la parte, en este caso a la firma puede contradecir, y tras la contradicción escrita se produce la parte más importante, que es el debate, la audiencia, ¿no? Y en la audiencia se han debatido cuestiones de fondo sobre estos temas de la imputación civil, y nada de eso lamentablemente se ha reflejado en la resolución. Entonces, a mí me parece, más allá de si fue el estudio X, Y o Z, podría ser mañana una empresa minera, petrolera, de servicios, una microempresa, la que fuera, me parece que el fundamento es exactamente el mismo. O sea, el actor civil en su petición escrita y en audiencia debe de fundamentar la imputación contra la persona jurídica. No basta, esto no es un checklist.
no es una demanda de alimentos, ¿no? Donde adjuntas una partida de nacimiento, muy bien, y las pruebas de que no hay pago y el niño requiere un sustento y se acabó y el juez emite una resolución de admisión. Acá no es así. Estamos hablando además de un proyecto de infraestructura millonario, donde lo que viene reclamando hoy en día la Procuraduría como supuesto daño son más de 1.200 millones de dólares. No es poca cosa. Pero así sean 1.000 dólares, nuevamente repito, debe de cumplirse la imputación civil necesaria. ¿En qué se traduce eso en la práctica? El fiscal no solamente debe de limitarse, perdón, el procurador no solo debe limitarse a transcribir la imputación contra los individuos, tiene que decir de qué forma los individuos se han instrumentado o se han servido de la persona jurídica para poder cometer el hecho delictivo. ¿Cuál es su grado de vinculación con la persona jurídica? ¿Son trabajadores de cuarta categoría? ¿Son trabajadores de quinta categoría? ¿Estaban sometidos a control? ¿Actuaban de forma independiente como tantos otros abogados? Este servicio fue un servicio efectivamente facturado a la firma. La contratada fue la firma, el contratado fueron los abogados directamente. ¿Cuáles fueron los criterios de selección para que la firma se pueda defender? El detalle, y acá termino con la parte relativa a la empresa, no mucho tiempo, el detalle es que en la resolución no aparece nada de esto motivado ni discutido, y lo que hay es un resultado final que es inapelable, porque la ley procesal establece que la incorporación del tercero civil no es apelable. Yo he puesto en las redes y en varios comentarios que esto sí es apelable, pero es por una práctica procesal según la cual tú puedes plantear la nulidad de algo que es inapelable y ante la denegatoria de esa nulidad puedes luego plantear un recurso de apelación y llevar esto a discusión eventualmente a la Corte Superior e incluso vía casación a la Corte Suprema. Opción 1, opción 2, cuando hay falta de motivación te va directo a un amparo si no hay una vía procesal habilitada. Agotas la vía previa, vas al amparo. Son los remedios, digamos, que pueden darse dentro del proceso o fuera del proceso. Impugnación dentro del proceso o extraprocesal. Entonces, eso en lo que refiere a la motivación. Y cuando vamos a la motivación no estamos hablando de inocencia o culpabilidad, estamos hablando de simplemente fundamentación, porque también ha habido un error en algunos comentarios donde dicen, ya, la firma tiene que pagar. No, la firma no tiene que pagar nada. Hoy por hoy la firma no tiene que pagar nada. El proceso está en curso. Si en algún momento los abogados fueran condenados, la firma respondería solidariamente de la reparación que se imponga a los abogados. Y eso todavía demanda acusación, etapa intermedia, juicio, eventual condena, impugnación, confirmación, sentencia firme. Bueno, entonces yo creo que el problema ahí es motivación. El problema ahí es motivación y yo creo que estamos ante una situación de absoluta nulidad que espero, digamos, se pueda valer en su momento. Entro a la cuestión detrás, ¿no? Al behind screen, ¿no? Detrás del telón. Porque detrás del telón están los individuos, las personas. Yo creo que ahí el problema no es de motivación, sino de tipicidad. Y no me lo estoy inventando hoy día, sino es algo que yo le he puesto por escrito hace muchos años, ¿no? Porque estos colegas, estos abogados que están imputados por colusión, lo están en virtud de que una entidad que es proinversión les pide un informe legal que, digamos, valide determinada decisión que ellos tomaron. Si sería excluirse a un postor o no, si había motivación o no para ello, los abogados opinaron. He visto también comentarios en las redes de que no, que el informe fue acertadísimo porque el Tribunal Constitucional dijo que eso estaba bien. Para mí esa no es la discusión. La discusión es si son funcionarios públicos o no, porque esa es la imputación que ha levantado la Fiscalía. Un funcionario público puede tomar una buena decisión e igual puede haber un delito, por eso existe el delito de cohecho o corrupción, digamos, impropia, ¿no? La corrupción impropia se da cuando el funcionario público hace lo que dice la ley, es decir, no toma una decisión ilegal, sino toma una decisión que es ilegal porque detrás de eso viene un pago, ¿no? Y en los casos de la colusión, tampoco importa si es que la decisión fue correcta o no, lo que importa es si es que el que estaba delante era un funcionario público o no, y si del otro lado había un particular. Y acá, según la tesis de la Fiscalía,
estos señores son funcionarios públicos porque emitieron un informe. Y para mí hay un error ahí craso, y se sirven de ello, me refiero a los fiscales, del artículo 425, inciso 3 del Código Penal, que dice que son funcionarios o servidores públicos toda persona que tenga una relación contractual con el Estado, sin importar si es laboral, contrieve, es algo que está clarísimo, ¿no? Y dice, y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades o organismos, ejerce funciones en dichas entidades o organismos. Yo hace muchos años he comentado esta cláusula del 425, inciso 3, diciendo lo siguiente: conforme a la doctrina europea, para que haya función pública, tiene que haber título y modo, ¿no? Así igual que para los civilistas en la transmisión de la posesión, título y modo, es igual, ¿no? Título y modo, ¿no? ¿Cuál es el título? Un nombramiento, ¿no? Una causa justa, un nombramiento, una designación, una elección. Título, ¿cómo llegas ahí, no? Nadie viene y se sienta de frente a un escritorio de funcionarios públicos. Título. Y el modo es lo más importante. El modo significa el efectivo ejercicio de la función pública. Por eso es que una persona que tiene un contrato en Petroperú para, no sé, los servicios de limpieza, los servicios de mensajería, me refiero a Serpos, no son funcionarios de Petroperú, no son funcionarios públicos. Pueden ser proveedores o incluso trabajadores, pero no son funcionarios públicos para efectos de la ley penal, porque la ley penal demanda el efectivo ejercicio de la función pública. Eso lo he escrito yo, lo he escrito Manuel Abanto, lo he escrito Fidel Rojas Vargas, Pelaige. Bueno, habría, digamos, una doctrina abrumadora en relación a esto. Y a mí me queda claro, ya voy terminando, que en este caso concreto no hay ejercicio efectivo de la función pública. Al margen de la recomendación, porque algunos también han dicho, no, es que solamente es una recomendación. Bueno, ojo, los fiscales también pueden emitir dictámenes, ¿sabes? Que no son vinculantes, e igual son funcionarios públicos, pero que ellos representan al Ministerio Público. Pero en este caso, ellos lo que están dando es una opinión externa, representativa de su arte, su técnica, ciencia o experiencia, que es la abogacía, pero no lo hacen en nombre de una entidad pública como el fiscal, ¿no? Que emite un dictamen no vinculante, pero lo hace en nombre del Ministerio Público, que es una contraparte en el modelo acusatorio en el sistema penal. Ya luego hay contradicciones de todo tipo, ¿no? Como el hecho de decir, oye, son funcionarios públicos, pero a la vez son dependientes del estudio en mención, ¿no? O sea, total, o son funcionarios públicos y están sometidos a lo que, conforme a la jurisprudencia española, seguiría una relación de sujeción especial frente al Estado, o están sometidos a la firma, ¿no? O sea, ¿dónde está la coherencia, digamos, de la construcción que realiza la Fiscalía? Podría seguir anotando otras contradicciones curiosas de este tipo, pero creo que he ido a lo esencial. Muchas gracias, hasta acá. Gracias, doctor Caro, por su ponencia. Ahora pasamos con el doctor Héctor Campos García. Lo presento, es asociado senior del área civil y comercial del Estudio Linares Abogados. Es profesor en la maestría de Derecho Civil de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es coordinador de la Clínica Jurídica en Derecho Privado y delegado peruano en el Grupo para la Armonización del Derecho en América Latina. Muchísimas gracias, Jimena. Muy buenas tardes con todas y con todos. Un gusto poder compartir la mesa con el profesor Caro, con el doctor Cárdenas y con la doctora Esmiel para abordar este tema que, por lo menos en los términos en los que ha sido planteado, involucra un reconocimiento o un análisis o una invitación al análisis de la responsabilidad civil del abogado y, como consecuencia de ello, las repercusiones que ésta podría generar o no en terceros respecto de los cuales exista una vinculación de carácter económico. Entonces, voy directamente al punto, y yo quiero en esta ocasión, desde el punto de vista civil, las consideraciones de orden penal las ha dado el profesor Caro, y creo que en materia delictiva, en materia criminal, su opinión ha sido bastante clara en lo que a la exposición se refiere, así que me centraré en los temas civiles en tres aspectos. Uno, simplemente a recordar cuál es el régimen general de responsabilidad civil de los abogados o en general de los profesionales. En segundo lugar,
si es que la actividad jurídica profesional se puede enmarcar dentro de un régimen de responsabilidad vicaria, un régimen de responsabilidad por hechos del dependiente, y finalmente aludir así las recomendaciones o las opiniones que pueden dar los abogados, las abogadas en el ejercicio de su labor profesional pueden terminar generando un supuesto de responsabilidad o no, un supuesto de daño resarcible o no. Esto con ocasión ya en concreto del caso que se ha aludido. Voy con lo primero. El régimen de responsabilidad civil del abogado se enmarca, por lo menos en la legislación civil, dentro de lo que se conoce como la responsabilidad civil profesional. Esto, a nivel del Código Civil, tiene una regulación expresa. La responsabilidad del abogado, en principio, en términos generales, cuando pasa por un contrato de prestación de servicios, se encuentra regulada por el artículo 1762. Y si bien es cierto, existe un estatuto de responsabilidad particular para los profesionales en general y que se aplica para los abogados también, el régimen de responsabilidad civil contractual se rige bajo las reglas generales de la inejecución de obligaciones. Esto es, si el abogado en el ejercicio de su labor profesional actúa con culpa leve, actúa con culpa grave, actúa con dolo, pues entonces será responsable de los daños y perjuicios que se generen y tendrá que pagar la indemnización correspondiente. Evaluar en qué caso estoy frente a un caso o frente a un escenario de dolo, frente a un escenario de culpa inexcusable o frente a un escenario de culpa leve, no es algo sencillo, porque para efectos prácticos la valoración de ese tipo de conductas, es decir, del correcto ejercicio o no de la labor profesional por parte de un abogado, va a ser curiosamente realizada por otro abogado o por otra persona con especialización jurídica. Y el nivel para poder establecer cuándo es que se puede generar un supuesto de negligencia, cuándo es que se puede generar un supuesto de intencionalidad, va a estar condicionado por el análisis objetivo que se puede realizar a ojos de terceros. Sabemos nosotros perfectamente que esta objetividad es más aparente que real, porque bajo el argumento de la interpretación y de las distintas lecturas interpretativas que se pueden generar para diseñar, por ejemplo, una estrategia legal, para, por ejemplo, formular una opinión legal, pueden realizarse resultados que no terminen siendo uniformes. Y en ese caso, la importancia de contar con análisis lo más objetivos posibles, con estándares inclusive de carácter internacional, podrían ayudar un poco a reducir esta carga de subjetividad. El régimen especial de responsabilidad al que me refería previamente, es decir, en cuanto límite de responsabilidad profesional se refiere, aplicable para abogados y, ojo, para cualquier otro profesional, para médicos, para arquitectos, para ingenieros, está vinculado a que cuando estos profesionales se enfrenten a una actividad de especial dificultad, es decir, una actividad respecto de la cual no existe una suerte de usos o costumbres o prácticas o protocolos habituales, pues entonces en ese tipo de casos el profesional no responde por culpa leve, sino que únicamente responderá por dolo o por culpa inexcusable. ¿Cuál es la lógica detrás de esta limitación de responsabilidad? Pues precisamente fomentar que frente a actuaciones o escenarios que por primera vez se presenten, los profesionales que directamente abordan estos temas no tengan una reacción defensiva con relación a tomar opiniones, a tomar partido, a diseñar estrategias con este tipo de casos. Entonces, para evitar supuestos de práctica profesional defensiva, se eleva el estándar de responsabilidad y se dice no. Si el tema es de especial dificultad, si es un tema que aparece por primera vez, que es un tema novedoso, que es un tema que recién se va a tratar, pues entonces ahí no respondemos por culpa leve, no respondemos por la regla general de falta de diligencia, sino que tienes que responder solo si actuaste con dolo, sino que tienes que responder solo únicamente si tu negligencia fue de tal grado que prácticamente implicó una displicencia en el ejercicio de tus funciones, ¿no? Esto, por ejemplo, se puede observar
para sectores vinculados a la práctica jurídica recientemente, y es sobre lo que se ha trabajado un poco en legislación comparada, en esta relación que se establece entre la práctica jurídica y la tecnología. Hay distintos sectores tecnológicos que se van desarrollando, y el desarrollo de estos sectores tecnológicos no solo implican una innovación para aquellos que a nivel de la ingeniería, por ejemplo, se encuentran directamente vinculados, sino que también implica un sistema novedoso para la regulación jurídica que se vaya a realizar sobre el particular, y esto lleva pues a un relajamiento, a una elevación del estándar de responsabilidad del abogado. Esto cuando estamos en el marco de la prestación de servicios, y esta era la primera idea que quería resaltar simple y llanamente para poder aprovechar el título de la invitación de esta pequeña mesa y poder cubrir ese punto. Ahora voy al segundo escenario. El segundo escenario, y creo que la introducción que ha realizado el profesor Caro con relación a esta idea de imputación civil, es algo que por lo menos desde la teoría general de la responsabilidad civil se tiene ya una suerte de consenso, o por lo menos de un mínimo indispensable, de una base común a partir de la cual construir la responsabilidad vicaria. ¿A qué me refiero con esto? Se ha citado hace un momento el artículo 1981 del Código Civil. El artículo 1981 del Código Civil tiene un régimen de responsabilidad particular, porque si bien es cierto, la imputación de responsabilidad general extracontractual puede ser de forma directa, es decir, el que cause el daño es considerado responsable, y esto sucede cuando ese causante actuó con dolo, actuó con culpa, o actúa en ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, es una responsabilidad directa, el causante es el responsable. El artículo 1981 pone una figura distinta, y es un supuesto en el cual, a pesar de que el causante del daño fue una persona en concreto, el responsable del daño, de forma adicional a aquel que fue considerado como causante, también va a asumir el compromiso del pago de la indemnización correspondiente. Mientras que el régimen general, 1969, 1970, es un régimen de responsabilidad por hecho propio, el 1981 es un régimen de responsabilidad por hecho ajeno. El causante, o mejor dicho, el responsable, no necesariamente es el causante del daño. Para que esa figura se genere, y creo que esto es importante de cara a la conversación o al diálogo que tiene que existir desde la perspectiva civil y desde la perspectiva penal, por ejemplo, cuando se discute la figura del tercero civilmente responsable, para que esta responsabilidad por hecho ajeno se genere, se suelen aludir a tres requisitos para que esta responsabilidad se haga. En primer lugar, se dice, para que haya una responsabilidad por hecho ajeno, el que causa el daño, el dependiente que causa el daño, tiene que ser considerado efectivamente responsable. En segundo lugar, esa persona que causa el daño tiene que tener una relación de dependencia con aquella persona que va a ser considerada como responsable. Y en tercer lugar, cuando se cause el daño, se tiene que haber causado en ejercicio de las funciones precisamente derivada de esa relación de dependencia. Esos tres elementos, esos tres factores son indispensables para poder afirmar ya la verificación de un supuesto de responsabilidad vicaria. Concuerdo en que en este momento no estamos discutiendo eso, hay un largo camino por recorrer en el cual se va a determinar si estos elementos se verifican, y las consideraciones de índole procesal penal que se han expuesto son compartibles. Si ya entramos al fondo, es decir, si analizamos qué es aquello que se va a tener que evaluar para configurar si realmente estamos frente a un caso de responsabilidad vicaria, voy en orden con estos tres requisitos y realizo unos breves comentarios sobre cada uno de ellos. El dependiente, número uno, tiene que ser considerado responsable. Es decir, respecto del propio dependiente, se tiene que hacer un análisis de responsabilidad civil. Esto es súper importante. Esto es súper importante porque los caminos de la responsabilidad penal y de la responsabilidad civil, si bien es cierto, corren en paralelo, no son caminos que pueden intersectarse como no. Podemos tener escenarios en los cuales, por ejemplo, se considere que no haya responsabilidad penal, pero que sí haya responsabilidad civil. Entonces, el centrarnos en el supuesto de que estamos en un caso de responsabilidad civil y que esto tiene un propio tratamiento es de fundamental importancia.
Porque inclusive en el escenario, repito, en que se niegue algún tipo de responsabilidad penal por un análisis propio penal, que no haya un supuesto de tipicidad, que no haya un supuesto de causalidad a nivel penal, etcétera, eso no condiciona el análisis de la responsabilidad civil, que tiene sus propios elementos. Que haya un daño, que haya un acto generador, que haya una relación de causalidad y que haya una imputación respecto del dependiente. Eso es fundamental para el análisis. Si ese análisis de responsabilidad, repito una vez más, civil, no se produce, no se podrá llegar al principal. ¿Sí? No se podrá llegar al principal. Entonces, si bien es cierto, este tipo de responsabilidad normalmente se conoce como responsabilidad civil derivada de delito, si lo analizamos desde un punto de vista técnico-civil, tendríamos que decir que es la responsabilidad civil derivada del daño producido en un contexto delictivo. Y esta precisión, repito, es súper necesaria porque a veces existe esta práctica, que la he podido advertir, no necesariamente en temas de delitos contra la administración pública, sino en otro tipo de prácticas, como pueden ser escenarios de delitos contra el patrimonio, delitos contra la dignidad humana, en los cuales he tenido oportunidad de ver casos de reparaciones civiles. Hay esta costumbre de, una vez afirmada la responsabilidad penal, inmediatamente se citan 2 acuerdos plenarios que se dan en materia penal, se fija un monto y se acabó la justificación a nivel civil. Lo cual demuestra, pues, que hay una suerte de subsunción, desde mi punto de vista, esto puede ser debatible, pero de mi punto de vista, indebida, de considerar que la responsabilidad penal tiene un análisis muy similar a la responsabilidad civil, cuando los elementos que se analizan en uno y otro caso son completamente distintos. Afirmada la responsabilidad del dependiente, pues entonces ahora tenemos que ver si podemos llegar al principal, y para eso tiene que haber una relación de dependencia. El Código Civil dice que el dependiente haya actuado bajo órdenes, esa es la expresión que utiliza, del principal. Y esto se presta a algún nivel de interpretación. ¿Por qué? Porque ese bajo órdenes, por ejemplo, no cabe duda de que cubre escenarios de vinculación laboral. Es decir, la típica relación de subordinación es una relación que califica como una relación que puede ser subsumida en la expresión bajo las órdenes del principal. Pero de ahí no se debe necesariamente desprender que los únicos casos de responsabilidad vicaria son los casos donde hay una subordinación laboral. Civilmente, la relación de bajo, o la expresión bajo sus órdenes, tiene un carácter mucho más amplio en cuanto a su expresión, y por eso se habla no de subordinación, sino de relación de dependencia. Esto implica, por ejemplo, que a nivel de relaciones estrictamente civiles, no laborales, se puedan generar escenarios de responsabilidad vicaria. Entonces, si por ejemplo pensamos en un comitente o en un contratista que ha contratado, a un principal, perdón, que ha contratado a un contratista, y ese principal indica o da órdenes al contratista para que se pueda realizar cierto tipo de actividad o no, evidentemente ahí no tengo una relación laboral, pero sí tengo una relación de dependencia a ojos civiles para la responsabilidad vicaria. Por eso es que contractualmente, por ejemplo, en este tipo de relaciones, los pactos de indemnidad, aquellos pactos a través de los cuales se limita la responsabilidad principal por los daños que haya causado los dependientes, frente a terceros, es común en la práctica contractual, es común en la práctica comercial. Es un reconocimiento, si se quiere, indirecto, de que es posible que se generen supuestos de responsabilidad vicaria a pesar de que no hay una relación de índole laboral. Entonces, esto a mí me parece súper importante porque más allá de la calificación jurídica de si hay o no hay un vínculo laboral, lo que se tiene que establecer cabalmente es si estamos frente a indicaciones que ha dado el principal, y a partir de esas indicaciones que ha dado el principal, es el dependiente el que las ha seguido para realizar su labor, y en función de eso que se haya generado el daño. Si ese vínculo de dependencia no se presenta, pues tampoco se podrá llegar al principal. Y por último, el ejercicio o el daño que se haya generado por el dependiente tiene que ser un daño generado con ocasión de las funciones que desempeña ese dependiente con relación al principal. Esto es a lo que la doctrina, por lo menos a nivel de derecho comparado, le denomina ocasionalidad necesaria. Tiene que ser necesariamente con ocasión de las funciones que se produce el daño, y por eso es que responde el principal. Porque la lógica jurídica, por lo menos a nivel civil, por la cual termina respondiendo aquella persona que no causó el daño,
no es tanto, o no es solamente por tener un escudo patrimonial respecto del cual la víctima pueda ir y reclamar el monto de la indemnización, sino porque bajo estos tres requisitos se aprecia una suerte de función de garantía, ¿no? A nivel civil, no estoy hablando de la función de garante que se trabaja a nivel penal, pero una función de garantía respecto de ese principal por los hechos del dependiente. Si estos tres factores se presentan, pues entonces se genera el supuesto de la responsabilidad, de la responsabilidad vicaria, de la responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, y podría llegarse el principal para que éste asuma la responsabilidad civil, a pesar de no haber sido causante de los daños generados por el dependiente. Y para acabar, en el minuto que me queda, quiero detenerme un momento sobre los aspectos civiles derivados de las opiniones o de los consejos que pueden dar los profesionales. Investigando sobre este punto para el evento, he podido identificar que a nivel de derecho comparado, no tanto a nivel de derecho peruano, esto ha sido tratado a nivel civil, repito, con más o menos una profundidad adecuada. Es decir, sí se reconoce que los profesionales, imaginemos financistas o financieros en operaciones de bolsa, imaginemos, por ejemplo, médicos al momento en que brindan un consejo de carácter curativo, o abogados al momento en que brindan un consejo jurídico, una opinión jurídica, pueden llegar a ser responsables por esas opiniones o por esas asesorías que... Claro, no es una responsabilidad de carácter extensa, no es una responsabilidad de carácter general, sino que más bien se busca limitar ese tipo de responsabilidad a aquellos escenarios donde, por ejemplo, el profesional al momento de dar ese consejo ha incurrido en supuestos de dolo, ha incurrido en supuestos de culpa inexcusable. ¿Y esto por qué? Porque por lo menos en legislación comparada se valora de una forma positiva la confianza que se deposita en el consejo de ese profesional. Es decir, la habilitación que se reconoce para poder solicitar este tipo de indemnizaciones cuando hay un consejo mal dado, se restringe a aquellos supuestos donde ha habido una actuación negligente, displicente, o una actuación intencional de generar el daño por la opinión que se haya producido, y es porque ese escenario termina generando una afectación a la confianza que el destinatario de esa información ha terminado, se ha terminado creando. Entonces, esto a nivel de legislación peruana, a nivel de doctrina peruana, no se ha debatido mucho, pero por lo menos en legislación comparada, esta es un poco la tendencia. Hay ordenamientos como el americano, como el alemán, que restringen mucho más la posibilidad de que haya responsabilidad por este tipo de daños, pero hay otros ordenamientos como el francés o el español que tienen una mayor apertura para poder incorporar ciertas hipótesis donde el daño a la confianza de quien valoró positivamente un consejo legal, para mantenernos en el caso que nos convoca, termina siendo lesionado, y como resultado de esa lesión se generan daños que meritan ser resarcibles. Me quedo hasta aquí, agradeciéndoles por su tiempo y con gusto de poder compartir alguna opinión, algún comentario adicional con los integrantes de la mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor, por la ponencia. Justo tenía una pregunta, primero para el doctor Caro, respecto a él, en su calidad de socio fundador de una boutique, un estudio de boutique de derecho penal tan reconocida. ¿Cómo habría actuado el estudio para disminuir el tema de la repercusión reputacional que ha tenido evidentemente el estudio implicado en el caso que estamos comentando, ¿no? Sí, bueno, hay que tener en cuenta de que en estos temas de compliance, uno no solamente administra el riesgo legal o el riesgo financiero, sino y de forma inmediata el riesgo reputacional. Recordemos que en materia penal, lo primero que se ve afectado es la reputación. Es lo que antiguamente los españoles denominaban la pena de banquillo, ¿no? Que tengo ahí sentado, expuesto ante todo el mundo, y bueno, ¿no? Siempre en un mercado que puede ser hostil en parte, de los abogados no está ajeno a ello, eso es fuente, digamos, de aprovechamiento, ¿no? Donde todo el mundo manda mensajes, dice, mira lo que pasó acá. Entonces, como los tiburones que huelen la sangre, ¿no? Bueno, a mi entender, sin que esto sea una crítica a la gestión de una firma distinta a la mía,
acá había que, digamos, tomar, como se dice, el toro por las astas, ¿no? Esto ya había pasado hace algunos años, creo que en el 2019, que se había producido el allanamiento a la firma, no solamente esta firma, sino otras dos más en paralelo. Y bueno, a veces un comunicado es insuficiente, ¿no? Un comunicado a veces no basta, es insuficiente para mandar señales claras al mercado. Yo no digo que se trate de mediatizar el tema o de generar mayor repercusión, pero a mí me parece que hubiera sido importante que desde el punto de vista de compliance, desde el punto de vista de lo que es gestión del riesgo reputacional, alguien dé la cara, ¿no? El asunto es de que cuando se trata de temas penales, todo el mundo tiene mucho temor, todo el mundo tiene mucha preocupación, y dice, ¿y por qué yo? ¿Y por qué tú no? O sea, todo el mundo diría, sí, muy bien, un vocero. Bueno, por lo que vi en el caso concreto, el vocero fue el abogado, ¿no? Que no era del estudio en mención, sino de otro estudio, tercer estudio que se dedica al derecho penal. Me pareció bien, en cierto modo, pero no es exactamente lo mismo que la comunicación directa que hubiera podido venir de un socio director, un socio gestor, etcétera. Yo lo hubiera manejado de esa manera, sin que eso implique, como reitero, una sobreexposición. Sí, gracias, doctor. Le hacía la pregunta porque yo opino exactamente igual que usted, incluso siento, sin desmerecer a cómo tomaron la decisión de este aviso a través de las redes, incluso siento que se demoraron algunos días en hacerlo, a veces, como usted dice, hay que agarrar el toro por las astas, y justo eso iba también a mi pregunta al doctor Héctor Campos, respecto a desde el punto de vista civil, ya que ya, o sea, sucedió el hecho, todos, creo que desde todas las diferentes estudios o abogados de todas las ramas, se ha comentado al respecto. Ya terminando, estamos recién en investigación, pero si terminara el proceso penal, ¿cómo se puede actuar respecto a, han dañado la imagen de un estudio, respecto al tema de la indemnización, ¿no? Te agradezco por la pregunta, Jimena. Es un tema medular a nivel de la responsabilidad civil y esto se enmarca en una discusión un poco más general, que es si una persona jurídica puede terminar sufriendo algún tipo de menoscabo a su reputación. Desde el punto de vista civil, más allá de las discusiones netamente teóricas a partir de las cuales se duda de si hay un daño moral que pueda sufrir una persona jurídica, creo yo que esta idea del goodwill que puede tener una persona jurídica es un activo que forma parte de la misma y cuya afectación puede verse reconocida como un potencial daño que vaya a ser sujeto de resarcimiento. Esto, sin embargo, no exonera de que se tengan que evidenciar todos los demás elementos de la responsabilidad. Es decir, uno, probar que efectivamente ha habido una afectación reputacional y cómo esa afectación reputacional ha podido afectar, por ejemplo, el valor de la marca, cómo esa afectación reputacional ha podido afectar la percepción que tienen los clientes respecto de la persona jurídica, cómo esa afectación reputacional puede haber condicionado ciertos contratos que se venían teniendo en ejecución o no. Entonces, ese primer elemento es fundamental para poder construir un caso de responsabilidad civil por afectación a la reputación de la persona jurídica. Y luego, pues los otros elementos de que efectivamente se haya generado una actividad causalmente vinculada a ese daño y que en la generación de ese daño podamos catalogar que haya habido un supuesto de dolo, ha habido un supuesto de culpa, un supuesto de dolo o un supuesto de culpa. Esto es muy importante porque si vemos un poco del otro lado, los argumentos podrían estar dirigidos a decir, oye, simplemente aquí nos hemos limitado a informar un determinado supuesto, no hay una valoración adicional con relación a que se genere una animadversión una intencionalidad con relación a que se haya producido ese daño, y ahí ya la discusión se complejiza un poco más, ¿no? Porque podrían alegarse supuestos de simplemente que se está ejerciendo una determinada actividad, una actividad informativa, y que esto ingrese en el campo del ejercicio regular de un derecho, y por ahí generar un escenario interesante de defensa frente al daño causado. Entonces,
en tanto los supuestos base de la responsabilidad civil se presenten, yo creo que es posible hablar de un caso de responsabilidad en este caso, de una indemnización en este caso, pero si es que se van generando problemas en la acreditación del daño, una defensa en base a ejercicio regular de un derecho, pues ahí ya el nivel de contingencia para obtener este tipo de indemnizaciones se puede elevar más, ¿no? Eso. Gracias, doctor Campos. Doctor Caro, quería hacerle una pregunta respecto al tema de todos los abogados estamos colegiados. ¿No debería haberse emitido también, o sea, cuando se hizo de público conocimiento este caso, no debería emitirse un comunicado donde nos respalde de alguna manera todos los colegios de abogados en el ejercicio de nuestro derecho como profesionales del derecho? Sí, vamos a ver, ahí yo creo que tendríamos que discutir sobre cuál es el rol o función, digamos, de los colegios de abogados, ¿no? Yo creo que si la función de los colegios de abogados gira en torno a lo que es la defensa gremial, el colegio tendría que haber hecho un examen, no solamente de este caso, sino de varios más, ¿no? Porque no se trata, digamos, de amparar a un estudio por ser un estudio importante, un despacho, digamos, de reconocida trayectoria en el Perú y en el extranjero. Tendría que haber una suerte, digamos, de mesa de partes o sección del colegio de abogados en el que se pueda presentar casos para la defensa gremial. Entiendo que eso existe. Cuán activo está, cuán efectivo es, creo que eso está, digamos, bajo discusión, ¿no? Pero en cualquier caso, desde mi punto de vista, el Colegio de Abogados en los últimos años ha declinado en torno a lo que pueda significar la defensa gremial, y especialmente en estos casos de impacto público, ¿no? Porque en los casos de impacto público a todo el mundo le quema la papa, nadie la quiere tomar, nadie la quiere coger, por decirlo de alguna manera, si ni siquiera los mismos miembros de la firma quieren salir a hablar, porque tendríamos que esperar que lo tengan que hacer los de afuera, ¿no? No, sí, claro, lo mencionaba porque ahora cualquier caso que vemos en la televisión, no sé, el Ministerio de la Mujer en ese momento emite un comunicado, o sea, el mismo día. Realmente sentimos que el Colegio de Abogados también debería Sí, sí. haberse emitido un Pero ojo comunicado. también, ¿no? Dependiendo quién sea la mujer afectada, ¿no? Sí, eso es cierto. Porque si son cercanos, digamos, a los que están en la gestión del ministerio, la reacción es inmediata. Mira, disculpa que te interrumpa, pero por ejemplo, el otro día nos tocó ver un tema que lo trabajamos como pro bono. Un conocido periodista, muy conocido, había posteado en las redes una imagen del DNI de la hija del presidente, ¿no? En horas le llegó un pedido de digamos, un requerimiento de fiscalización de la Autoridad de Protección de Datos Personales, ¿no? Pidiendo la información de que por qué había posteado, si es un dato de un menor, si tenía consentimiento de los padres. Bueno, hicimos la respuesta y al final está en archivo el caso, ¿no? Pero lo que quiero decir es de que cuando hay este tipo de reacciones tipo resorte, no necesariamente son por la defensa de algo, sino a veces también es un tema de oportunismo dependiendo de quién está en el gobierno de turno, ¿no? Sí, eso es cierto, es lamentable lo que estamos viviendo. Y finalmente, doctor Héctor, cuando usted habló acerca del tema de la dependencia y cuando uno está bajo órdenes. En el caso de los estudios, o sea, cuando tenemos una relación laboral distinta a las empresas, en la que no somos dependientes, no estamos bajo órdenes, entonces se entendería que en esos casos no podríamos, por ejemplo, determinar una responsabilidad civil. Ese es un aspecto súper importante, Jimena, para efecto de afirmar la responsabilidad vicaria, porque efectivamente, si es que esa relación de dependencia no se puede constatar, como en la mayoría de casos no se constata en la realidad, lo digo en la mayoría de casos porque pueden haber escenarios distintos dentro de la práctica profesional y a veces generalizar es un poco caso, por eso a veces generalizar es un poco difícil, por eso hay que analizar caso por caso. Porque podría haber que de repente es una firma no tan grande, es una firma mediana, y ahí sí puede haber algún tipo de relación de dependencia.
Una cosa es, por ejemplo, que se haya contratado al estudio y que el estudio haya designado a los abogados para realizar la labor, y otra cosa es que se haya contratado directamente a los abogados. Entonces, los esquemas de responsabilidad ahí también varían, porque en el primer caso, si la contratación es con relación al estudio, tengo un caso de responsabilidad por inejecución de obligaciones, donde el estudio más bien nombró a un tercero para que ejercite las funciones que se le habían encomendado a la persona jurídica. En cambio, si tengo un supuesto en el cual la contratación fue directamente con el abogado, aquí estoy frente a un supuesto en el cual la responsabilidad del estudio termina alejándose un poco más dentro de la esfera de intereses protegidos por la responsabilidad civil. Entonces, para contestar la pregunta es sí, si es que no se verifica la relación de dependencia en el caso concreto, no podríamos hablar de una responsabilidad vicaria para la persona jurídica que se encuentre detrás. Pero repito, esto hay que analizarlo caso por caso, porque distinto es una boutique legal, distinto es un estudio de abogados que se puede generar o que trabaja a partir de solamente un abogado y un grupo o un pool de asistentes. Ahí las circunstancias varían mucho en cada supuesto. Ok, muchas gracias a los dos, muchas gracias por su tiempo, por las ponencias que han realizado el día de hoy. Quería, bueno, agradecer a la Cámara de Comercio de Lima, aquí representada por el vicepresidente del Gremio de Servicios, y bueno, y también a la empresa Jericó, al señor Wilfredo Murillo y a Melissa Becerra. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Adiós, chao, chao. Muy buenas noches. Les esperamos en nuestros próximos eventos. Gracias.